Buenas tardes. En esta presentación vamos a desarrollar el procedimiento completo para dimensionar reactores químicos, trabajando específicamente con reactores con reacciones de fase gaseosa, bajo condiciones isotérmicas. Cubriremos tres aspectos fundamentales. Primero, cómo obtener la constante de velocidad de reacción usando la ecuación de Arrhenius a partir de los datos experimentales. Segundo, el dimensionamiento de tres reactores, el batch, el SCTR y el PFR. Y tercero, la implementación de esta práctica en cálculos dentro de MATLAB. Primero, la importancia de la constante de velocidad. La constante de velocidad que representaremos con una letra K es el parámetro más importante en el diseño de reactores químicos. Esta constante determina qué tan rápido ocurre nuestra reacción química y por lo tanto cuánto tiempo o qué volumen de reactor necesitamos. Sin embargo, tenemos un desafío. La constante de velocidad no es realmente una constante, sino que varía significativamente con la temperatura. Cuando diseñamos un reactor, necesitamos conocer exactamente a qué temperatura de operación trabajar. El problema es que generalmente solo tenemos datos experimentales de K medidos a otras temperaturas en el laboratorio. La solución a este problema es la ecuación de Arrhenius, que nos permite relacionar la constante de velocidad con la temperatura. Y lo más importante, nos permite predecir K a cualquier temperatura si conocemos ciertos parámetros de reacción. Luego tenemos la ecuación de Arrhenius. Esto establece que la constante de velocidad K es igual al factor pre-exponencial de A multiplicado por la exponencial de E a la menos EA sobre TR. Analicemos cada uno de los términos. La constante K es lo que queremos calcular para nuestra temperatura de operación. A es el factor preexponencial, también llamado como factor de frecuencia, y es una constante específica de cada reacción. EA es la energía de activación, medida mediante joules por mol. R es la constante universal de los gases, que aproximadamente vale 3.314 joules por mol Kelvin. Y T es la temperatura absoluta en Kelvin. El significado físico para estos parámetros es importante entenderlo, debido a que la energía de activación EA representaría la barrera energética entre las moléculas que deben superar para poder reaccionar, mientras que mientras mayor sea EA, más difícil es que ocurra la reacción y más sensible será K a los cambios de temperatura. Luego tenemos la alineación de Arrhenius. Para poder usar los datos experimentales y obtener los parámetros de A y EA, necesitamos analizar la ecuación de Arrhenius. Esto lo hace aplicando un logaritmo natural a ambos lados de la ecuación. Cuando aplicamos el logaritmo natural a ambos lados, obtenemos el logaritmo natural de K es igual al logaritmo natural de A menos AE sobre R multiplicado por 1 sobre T. Esta ecuación tiene exactamente la forma de una línea recta y es igual a B más M por X, lo que es la ecuación de la recta. Haciendo la comparación de términos, vemos que la variable dependiente es la logarítmica natural de K y la variable independiente es X, es 1 sobre T, el recíproco de la temperatura. Esta alineación es extremadamente útil si la graficamos en una tabla de logaritmo de K en el eje vertical versus 1 sobre T en el eje horizontal y tenemos varios puntos experimentales para obtener una línea recta. De esta línea podemos extraer directamente la pendiente, la intersección y de ahí calcular A y. Luego el procedimiento paso a paso. En el paso uno, recuperamos los datos experimentales. Necesitamos tener las mediciones de K realizadas a diferentes temperaturas. Mientras más puntos tengamos, mejor será nuestro ajuste. Paso 2. Convertimos todas las temperaturas a Kelvin. Esto es muy importante porque la ecuación de Arrhenius requiere que la temperatura sea absoluta. Si tenemos una temperatura en Celsius, simplemente le sumamos 200 273.15 para convertirla a Kelvin. Paso 3, calculamos las variables necesarias para la alineación. Para cada temperatura calculamos 1 sobre T, que será una variable X. Y para cada K calculamos su logaritmo natural, que será nuestra variable Y. Paso 4, realizamos la región lineal. Con estos con nuestros puntos de X y juntamos una línea recta. Esta regresión nos proporcionará los dos valores fundamentales, la pendiente M y la intersección B. Paso 5, calculamos la energía de activación. Recordemos que la pendiente es igual
a EA sobre R. Entonces despejamos EA es igual a la pendiente menos R. Si usamos R, debería ser igual a la constante de los gases que anteriormente ya mencioné. Y por último, calculamos el factor preexponencial, que es la intersección logarítmica natural de A, y aplicamos la función exponencial. A es igual a elevado a la intersección. Luego, por último, antes de pasar a ya datos más específicos, hablaremos sobre cada tipo de reactor. El primero es el reactor batch o reactor de lotes. Este es un sistema cerrado donde cargan los reactivos esperando a que ocurra la reacción y luego los descargamos en los productos. No hay flujo de entrada ni de salida durante esta reacción. La operación es discontinua y calculamos es el tiempo necesario para alcanzar la conversión deseada. Luego tenemos el reactor CSTR o reactor de tanque agitado continuo. Es un tanque de flujo continuo con mezcla perfecta. Los reactivos entran continuamente y se mezclan instantáneamente con todo el contenido del reactor y los productos salen continuamente. Una característica clave es que la concentración de todo el reactor es uniforme y es igual a la concentración de salida. Para este reactor calculamos el volumen necesario. Luego tenemos el reactor PFR o el reactor de flujo de pistón. También es un reactor de flujo continuo, pero aquí no hay una mezcla en la dirección del flujo. El fluido avanza como un pistón, por eso su nombre, plug flow en inglés. Cada elemento del fluido avanza sin mezclarse con los elementos adelante o atrás. También calculamos el volumen para este reactor. Es importante notar que el batch calculamos el tiempo, mientras que en los otros dos calculamos el volumen. Esto tiene sentido debido a que el batch ya tiene el volumen y solo requerimos saber cuánto debemos esperar. Y los continuos diseñados en el reactor necesitamos saber qué tan grande es para construirlo. Muy bien, pues antes de tener el diseño específico de cada reactor, necesitamos definir qué es la ley de velocidad, que es la que se está presenciando en la diapositiva actual. Para una reacción simple, donde A se convierte en productos, la ley de velocidad de orden n se expresa con pues menos r sub a igual a k por c sub a elevado a n. Menos r sub a representa la velocidad de desaparición del reactivo, medida típicamente en moles por litro por hora. El signo negativo indica que A está desapareciendo. K es nuestra constante de velocidad que ya calculamos. C sub A es la concentración del reactivo A en moles por litro. Y N es el orden de reacción, que es un número que puede ser 0, 1, 2 o incluso fraccionario. Los casos más comunes son el orden 0, donde la velocidad es simplemente igual a K e independientemente pues, de la concentración. El primer orden, donde la velocidad es proporcional a la concentración de A, y el segundo orden, donde la velocidad es proporcional al cuadrado de la concentración. Un concepto fundamental en el diseño de reactores es la conversión, que representamos como X sub A. La conversión se define como los moles de A que han reaccionado divididos entre los moles iniciales de A. Matemáticamente, pues sería X sub A igual a N sub A, 0 menos N sub A, todo dividido entre N sub A 0. La conversión es un número adimensional que va de 0 a 1. Una conversión de 0 significa que no ha reaccionado nada y una conversión de 1 significa que todo el reactivo A se ha consumido. Para reaccionar la conversión con la concentración, en sistemas de volumen constante como reactores en fase gaseosa, isotérmica, a presión constante, tenemos que C sub A es igual a C sub A 0 por 1 menos X sub A. Esta relación es muy importante porque nos permite expresar la velocidad de reacción en términos de conversión en lugar de concentración. Desarrollemos primero la ecuación para el reactor batch. Comenzamos con el balance de masa para el reactivo A. La derivada de n sub A respecto al tiempo es igual a menos r sub A por B. Esto dice que la velocidad de cambio de moles de A es igual a la velocidad de reacción por el volumen. Expresamos n sub A en términos de conversión. N sub A igual a n sub A 0 por 1 menos x sub A. Derivamos esta expresión respecto al tiempo y la sustituimos en el balance de masa. Después de manipulación algebraica y separación de variables,
obtenemos que el tiempo es igual a n sub a por la integral desde 0 hasta x sub a de x sub a sobre menos r sub a por v. Para velocidad, perdón, para volumen constante, que es nuestro caso, podemos simplificar esto a tiempo igual a c sub a 0 por la integral de x sub a sobre menos r sub a. Ahora sustituimos nuestra ley de velocidad, menos r sub a igual a k por c sub a elevado a n. Y también sustituimos c sub a igual a c sub a 0 por menos x sub a. Después de esta sustitución y simplificación, llegamos a la ecuación final para el reactor batch. Tiempo igual a 1 sobre k por la integral desde 0 hasta x sub a de x sub a sobre c sub a 0 elevado a n menos 1 por 1 menos x sub a elevado a n. Ahora resolvemos la ecuación de diseño para el reactor SCTR. En un reactor de flujo continuo en estado estacionario, el balance de masa establece que entrada menos salida más generación igual a 0. No hay acumulación porque estamos en estado estacionario. Expresado en términos de flujo molar, F sub A 0 menos F sub A más R sub A por V igual a 0, F sub A 0 es el flujo molar de A que entra, F sub A es el flujo molar que sale y R sub A por V es la velocidad de generación a todo el volumen. Despejamos el volumen. Pues, V igual a F sub A 0 menos F sub A, todo sobre menos R sub A, usando la definición de conversión. F sub A 0 menos F sub A es igual a F sub A 0 por X sub A. Entonces, V igual a F sub A 0 por X sub A sobre menos R sub A. Ahora expresamos los flujos molares en términos de concentración y flujo volumétrico. F sub A 0 es igual a Q por sub A 0, donde Q es el flujo volumétrico. F sub A es igual a Q por C sub A, y sustituyendo, pues V igual a Q por C sub A 0 por X sub A sobre menos R sub A. Y aquí viene la parte crítica del SCTR. Debido a la mezcla perfecta, la concentración en todo el reactor es uniforme e igual a la concentración de salida. Por lo tanto, la velocidad de reacción R sub A pues es lo que estamos viendo en la diapositiva de ahorita. Finalmente sustituimos la ley de velocidad menos R sub A igual a K por C sub A elevado a N y obtenemos V igual a Q por X sub A sobre K por C sub A 0 elevado a N menos 1 por 1 menos X sub A elevado a N. Y pues ahora vamos a desarrollar la ecuación de diseño para un reactor PEPR. En un reactor de flujo pistón hacemos un balance de masa sobre el elemento diferencial del volumen delta V a lo largo del reactor. El flujo molar que entra en el elemento en la posición Z menos el flujo que sale en la posición Z más delta Z más la generación en el elemento igual a 0. Llevando al límite cuando delta V tiende a 0, obtenemos la ecuación diferencial dF sub A igual a R sub A por dV. Separando variables e integrando desde la entrada sobre F sub A es F sub A 0 y V es 0 hasta la salida donde hemos alcanzado la conversión X sub A. Obtenemos V igual a la integral de F sub A sobre R sub A. Y usando la relación entre flujo molar y conversión, pues esto se convierte en V igual a F sub A 0 por la integral de X sub A sobre menos R sub A. Y para una reacción en fase gaseosa, el flujo molar de entrada de F sub A 0 igual a QC sub 0A. Sustituyendo V igual a Q por C sub A 0 por la integral de X sub A sobre menos R sub A. Ahora sustituimos la ley de velocidad menos R sub A igual a K por C sub A elevado a N y la relación de concentración C sub A igual a C sub A 0 por menos X sub A. Por último, después de la sustitución y simplificación, obtenemos V igual a Q sobre K por la integral de C0 hasta X sub A de X sub A sobre C sub A elevado a N menos 1 por 1 menos X sub A elevado a N. Ok, ahora tenemos cómo se traduce esto a MATLAB, ¿verdad? Entonces, primero que nada, tenemos que definir variables. Teniendo esto, entonces, tenemos aquí dos temperaturas, 100 y 300 grados respectivamente. Luego aquí lo que estamos haciendo es diciendo a la MATLAB estas dos temperaturas, sumarles 273.15 para entonces tener esto como que fueran temperaturas Kelvin. Luego tenemos las velocidades
las constantes de velocidad a estas dos temperaturas, ¿verdad? Cada una respectiva, el logaritmo de estas dos, y luego tenemos 1 partido de la temperatura. El punto solo es para indicarle a MATLAB que se está tratando de un vector, entonces que lo debe tratar así, dividir 1 entre cada uno de los valores que está dentro del vector. Luego tenemos la función polyfit, que lo único que hace es que de estas dos variables agarra los valores y los ajusta a una curva, en este caso de pues, grado 1. Aquí se tienen los resultados de esta ecuación. Eh, entonces nosotros decimos, bueno, al punto de intersección va a ser A, lo elevamos al cuadrado, y la pendiente lo agarramos como que es ER, así lo nombramos. Luego tenemos la temperatura inicial del problema, que es 190, y pues lo pasamos a Kelvin también. Se realiza la ecuación de Arrhenius em, para entonces saber la constante de velocidad a la temperatura inicial, que serían los 190. Luego tenemos estos 5 valores que no son nada más que el porcentaje de presión parcial. Tenemos la presión inicial, la presión de A, la presión de B, la constante del gas ideal, como mencioné anteriormente, la constante de velocidad a la temperatura, la constante de velocidad en el equilibrio, la velocidad inicial del reactivo A, y luego tenemos los coeficientes pues, de los reactivos y de los productos, ¿verdad? Estos sirven para confirmar. Y luego tenemos entonces la concentración inicial de A, de B, de C, de D, de I, ¿verdad? Tenemos entonces después un coeficiente entre las concentraciones iniciales comparadas con A. Simulamos nosotros X y empezamos a buscar la concentración final de cada una, ¿verdad? Todo, como se puede ver aquí, en términos de X. Luego tenemos la ecuación del equilibrio con el fin de encontrar la concentración de A en el equilibrio. Se simula X de 0.99 y luego tenemos la ecuación de la velocidad de reacción. Luego tenemos la ecuación de Leibniz-Pill, comparando la velocidad inicial con la ecuación de velocidad. Luego simulamos la gráfica, aquí se encuentra, y luego pasamos a lo que ya son los reactores. Lo que vamos a dimensionar nosotros, lo que nos vamos a basar más que nada, es el volumen. Entonces, para un reactor PFR, lo que hacemos es hacer la integral de la ecuación de Leibniz-Pill y la evaluamos de 0 a la concentración que habíamos mencionado, la de equilibrio, al 90%. Y luego esta función BPA lo único que sirve es solo para dejar de simularlo con X, ¿verdad? Dejar ya los términos de X y es encontrar un valor real, que sería este de aquí al lado. Y luego tenemos el volumen para un CSTR, que va a ser nada más la sustitución en la ecuación de Leibniz-Pill normal, con X y X max otra vez, al 90%, y esto multiplicado entre la diferencia de X max y la concentración inicial, que en este caso es 0. Lo mismo con esta función, y así se obtiene el volumen del CCTR, que está aquí al lado, ¿verdad? 553.513.46, etcétera, litros.